ese sentido, eh, es en ese sentido que en la ley de pensiones, la ley número 065 del 10 de diciembre del 2010 ha ingresado a vigencia, que es esta ley. Ha sido un cambio rotundo ya en la parte laboral que ha tenido ciertos efectos que han sido más beneficiosos hacia el trabajador. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque nuestra constitución política del Estado es más social. ¿Qué quiere decir más social? Es que ya está dando mayores derechos a las personas, a los individuos, tanto en la parte laboral, en la parte de la salud, de la educación, de sus derechos, les está abriendo más derechos que les reconoce esta Constitución Política del Estado. Es por eso que decimos que nuestra Constitución es más social. Reconoce ya varios derechos que en la anterior Constitución, en la parte dogmática, no estaban reconocidos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué ordena el señor Evo Morales Ayma? Teniendo los 2/3 dentro del órgano legislativo, indica a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores de que deben crear normas, leyes que están reconociendo los derechos de la Constitución Política del Estado y que esos derechos deben ser reconocidos por las demás leyes. En este caso, por esta nueva ley de pensiones. Es en ese sentido que el órgano legislativo hace y realiza esta nueva ley de pensiones, en la cual beneficia ya a los trabajadores, a las personas que van a depender de un patrón, de un empleador. Entonces, es en ese sentido que se habla ya sobre, habíamos tocado este punto, sobre el seguro social obligatorio, que era en la anterior ley de pensiones y en la anterior Constitución Política del Estado, solo las personas que dependían de un empleador, de un patrón, de un jefe, podían ellos hacer el seguro obligatorio a una de las cajas, Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, Caja Acordes, etcétera. Entonces, con esta nueva ley de pensiones ya no ha existido ese principio de que solo las personas que dependen de un patrón, de un empleador, podían ser afiliados, asegurados a una Caja Nacional de Salud, sino también las personas independientes. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, el suscrito docente de la materia es licenciado en Derecho. Yo no dependo de un empleador, de un jefe, pero yo como consultoría jurídica o como asesor jurídico independiente puedo pedir a la institución, a la AFP Futuro de Bolivia o a la AFP Previsión, de que yo puedo hacer mis aportes individuales, porque esta nueva ley de pensiones establece ese principio, no solamente los que dependen de un empleador. Entonces, con esta ley de pensiones, estas AFPs, como ser el Futuro de Bolivia AFP y la Previsión AFP, me consignan a que yo pueda inscribirme y hacer mis aportes de acuerdo al salario mínimo nacional que establece la Ley General del Trabajo a través de un decreto supremo que se emite cada 1 de mayo de cada año. Entonces, en ese sentido, ya estaría rompiendo lo que la anterior Constitución Política del Estado y la anterior Ley de Pensiones, que decía solo las personas que dependen de un empleador, de un patrón, pueden ser las personas que pueden asegurarse a una de las AFPs. Las gestoras, ahora son conocidas gestoras, ya también han cambiado. Ya son 2 empresas transnacionales que están encargados de administrar esos fondos que nosotros como trabajadores, trabajadoras, dependientes e independientes hacen su aporte a estas AFPs. Dentro de esta nueva ley de pensiones también se habla de 2 seguros, el seguro a corto plazo y el seguro a largo plazo. ¿Cuál es ese seguro a corto plazo que nos está estableciendo esta nueva ley de pensiones? La primera, la de corto plazo, es del seguro de enfermedad, seguro de maternidad, seguro de riesgos profesionales.
Están administrados, nos indica, por entes gestores, que son entidades que ponen en funcionamiento al sistema, que están a cargo de la administración del sistema. Por ejemplo, la Caja Nacional de Salud, Caja Cordes, Seguro Nacional Universitario, Caja Petrolera de Salud y COSMIL. Todas estas entidades en salud están encargadas de recibir las afiliaciones que hacen los empleadores a sus trabajadores. Generalmente el Estado, hablando del Estado plurinacional de Bolivia, de los senadores, diputados, ministros, viceministros, secretarios, asesores, etcétera, directores, los hacen el seguro a la Caja Nacional de Salud. Todos los mandan ahí. ¿Por qué? Porque es la primera Caja Nacional de Salud que se ha creado en Bolivia, está en los 9 departamentos, están ya en ciudades intermedias, tiene mayores afiliados. Esto han aparecido otras cajas, la Caja de Seguro Universitario, Caja Petrolera de Salud y COSMIL. Las empresas privadas que también están regidas por la Ley General del Trabajo y por esta Ley de Pensiones y por la Constitución Política del Estado, también tienen que asegurar a sus trabajadores. Hay empresas que deciden asegurar a sus trabajadores no a la Caja Nacional de Salud, sino a otras cajas como ser Cordex. El suscrito docente tiene su seguro en Cordex. No es por menospreciar a la Caja Nacional de Salud, pero Caja Cordex tiene mayores equipamientos, está casi en los 9 departamentos, tienen buenas especialidades y es una de las mejores. La Caja Petrolera también es una de las mejores. COSMIL también para institución militar. Entonces, estas cajas nacionales de salud están encargadas de afiliar a todos los trabajadores que van a depender de un empleador. Ahora, no solamente cuando va a mandar la lista al empleador, el patrón, decirle, señor Caja Nacional de Salud, yo tengo 20 trabajadores, he contratado este año y debo solicitar a su persona que usted pueda hacer el ingreso de estos 20 trabajadores para que estén asegurados, porque pueden, en el lapso del trabajo, pueden tener una enfermedad, puede ser que su esposa esté en estado de gestación o puede ser que la misma trabajadora ingresa a un estado de gestación o también pueden tener riesgos profesionales porque manipulan maquinaria, manipulan diferentes equipos donde no están propensos a tener un accidente. Entonces, ¿qué hace la caja? Recibe esa lista emitida por el empleador, por la empresa pública o privada, y la Caja Nacional de Salud hace el ingreso. Previa verificación que la persona exista, les van a llamar, van a citar para una evaluación médica, les van a hacer la Caja Nacional de Salud, no solamente con lo que va a mandar la lista, el empleador va a aceptar, no, muy bien, señor gerente de la empresa X, usted ha mandado esta lista de trabajadores, ya están afiliados, no. La Caja Nacional, cualquiera de las cajas, tienen que también conocer en qué condiciones está ingresando el trabajador a dicha empresa. Entonces, para eso les van a hacer una evaluación médica a la trabajadora o al trabajador. Entonces, en ese sentido, les harán las valoraciones médicas correspondientes, les harán prueba de sangre, les harán prueba de orina, prueba de heces fecales, les harán prueba abdominal, les sacarán ecografías, radiografía, etcétera. Entonces, en base a eso ya la Caja Nacional va a tener con exactitud el empleado cómo está ingresando a esa empresa. Porque puede ser que este trabajador esté 2, 3 o 4 años y tenga una enfermedad. Entonces, la caja tiene que saber, en cualquiera de las cajas de salud, tiene que saber en qué condiciones ha ingresado. Si esa enfermedad es producto del trabajo realizado en dicha empresa o esa enfermedad lo tenía anteriormente. Entonces, para eso también ellos hacen sus evaluaciones, para decir que el señor efectivamente es una enfermedad de riesgos profesionales, que ya no puede, tiene nomás que irse a la jubilación.
vamos a tocar en los siguientes temas. Entonces, para eso es lo que directamente la ley de pensiones hace el reconocimiento a este seguro de corto plazo. El siguiente, ¿qué es el seguro a largo plazo? Se traduce en prestaciones que conocemos como pensiones. Son prestaciones a los que uno tiene derecho, pero es un derecho expectaticio. Uno, el sistema de reparto vigente desde la promulgación de la Seguridad Social incorpora el seguro de riesgos profesionales, el seguro de invalidez, el seguro de vejez, el seguro de muerte. Justamente ayer en la tarde me fui a la ciudad de La Paz y fui a la FP Previsión. Me han dado todos estos folletos. Fui a Futuro de Bolivia, también me han dado todos estos folletos. Ahí he podido recabar y lo que estamos ahora llevando, seguros de riesgos profesionales, seguro de invalidez, seguro de vejez, seguro de muerte, seguro de gastos funerarios. Yo les voy a mandar, no, la persona que me lo escanea no estaba ayer producto del paro que hay en el Alto, hoy también fui, no estaba la persona. Yo les voy a mandar, mañana voy a volver a ir también y si está abierto, les voy a mandar mañana en la tarde. Voy a hacer escanear todo esto sobre, ejemplo, acá dice jubilación. ¿Cuáles son los requisitos? ¿En qué condiciones? La edad, etcétera. Todo eso está ahí. También lo que vamos a llevar también en la materia, porque estamos con la ley en la mano, con la ley de pensiones, ustedes van a hacer una comparación y van a tener ya más idea con los folletos que me han dado ambas entidades de tanto de la previsión AFP como de Futuro de Bolivia. Entonces, esta ley de pensiones establece estos 5 seguros. Seguro de riesgos profesionales, seguros de invalidez, seguro de vejez, seguro de muerte y gastos funerarios. El Servicio Nacional de Reparto, ente gestor que administra la actual AFP, Futuro de Bolivia y Previsión. Este sistema de repartos que se habla al seguro de riesgos profesionales, seguro de invalidez, seguro de vejez, ahí lo tienen en el día, es a través de los aportes que realiza tanto el empleador como el trabajador. Ustedes van a poder ver en su... Tengo algunos servidores públicos en el paralelo, tengo algunas compañeras que trabajan en instituciones privadas y ustedes van a poder observar en su boleta de que existe descuentos, sale total ganado y descuentos, Caja Nacional de Salud, AFP, etcétera. Entonces, nosotros mismos, ustedes mismos como trabajadores, trabajadoras, hacen su aporte haciéndoles el descuento de su salario que ustedes van ganando. Y también hace el aporte, hay un aporte patronal, el empleador también hace ese aporte para que ustedes de acá a unos años puedan ustedes ser producto de su esfuerzo, de su trabajo, por los años que han servido en una entidad pública o privada, puedan jubilarse y tener una renta de vejez que les pueda ayudar a subsistir, a poder vivir, alimentarse en comidas, ropa, salud, etcétera, que les pueda ayudar en su vejez, donde uno ya no va a poder depender y tampoco les van a poder contratar, porque ya la edad también no lo permite. Entonces, a eso la ley indica de que con los aportes que tenemos nosotros en estas dos entidades, como Ser Futuro de Bolivia y la AFP, podemos nosotros acudir a a esta renta que la ley los reconoce. Entonces, es un gran paso que se ha dado, no solamente a nivel, se podría decir, de personas que dependan de un empleador, sino personas individuales que pueden hacerlo. Ayer yo hablé con la directora jurídica, me dijo, se pueden hacer aportes en base al salario mínimo nacional. Incluso
Incluso nos dicen, lo vamos a tocar también está en los temas que ustedes ya lo tienen, en el dossier, en el texto que les envié. Las entidades financieras como es el Futuro de Bolivia y la AFP te pregunta, te dice, usted quiere hacer sus aportes a esta entidad financiera en base al salario mínimo nacional o usted quiere un poquito más aumentar su ingreso económico. Ejemplo, yo puedo ser un artesano que me dedico a hacer esculturas cerámicas para las citas, tengo mi puesto de venta, etcétera. Entonces, yo puedo ir a cualquiera de estas AFPs y decirles, quiero hacer mis aportes individuales, porque tarde o temprano yo voy a ser una persona de la tercera edad. Para eso quiero asegurar mi vejez. Entonces, estas dos entidades me preguntan, la ley establece el salario mínimo nacional y cada año con lo que va aumentando, usted va a ir aumentando un porcentaje. Pero también existe, nos existe, de que usted pueda ponerse un monto ganado, no un salario mínimo nacional, que es, ¿cuánto es el salario mínimo nacional, compañeros? 2000, ¿cuánto? Rodrigo, 2400. 2400, ya, salario mínimo nacional. La AFP me pide de que yo pueda hacer mis aportes individuales, porque yo mismo soy mi jefe, mi patrón. Entonces, para tener cuando yo tenga una edad, ya, para que yo me pueda jubilar. Entonces, la AFP, ambas me van a preguntar, tu aporte va a ser en base al salario mínimo, 2400. Pero también nos da esa alternativa de elegir, en lo que ayer me dijeron, de que usted puede decir como artesano, puede colocarse un salario mensual de 3000 bolivianos o 4000 bolivianos. Y de esos 4000 bolivianos le vamos a hacer un descuento, le vamos a bajar. Usted cada mes va a tener que aportar a una cuenta bancaria individual que usted va a abrir y va a depositar a nombre de las AFPs. Puede ser Futuro de Bolivia o AFP Previsión. En base a eso, si yo me coloco un sueldo de 4000 bolivianos, voy a tener un poquito más de ingreso y cuando sea una persona de la tercera edad, voy a tener un poquito más mi renta. Ejemplo, con el salario mínimo nacional, puedo tener, digamos, una renta de 700 bolivianos, pero si aporto a 4000 bolivianos, me hacen un descuento, puedo tener una renta de 1000 bolivianos. Entonces, eso aumentaría, se podría decir, a futuro, cuando yo me voy a jubilar o voy a querer ya volverme rentista, es ese monto individual que he depositado a la AFP a mi nombre, me va a ayudar a que tenga un ingreso económico un poquito más alto, ya no 700 bolivianos, sino 1000 bolivianos. Eso también nos permiten estas dos entidades gestoras, la AFP de Bolivia y Futuro de Bolivia, perdón, Previsión AFP, para que ustedes puedan inscribirse y hacer los depósitos mensuales para que uno pueda ser jubilado. Entonces, a eso apunta esta ley de pensiones. Bien, continuando con el tema. El Servicio Nacional de Reparto es un ente, nos dice, es el ente gestor que administra en la actualidad nuestro dinero que aportamos a las AFPs. Antes era administrado de manera separada, tanto el fondo básico como el complementario. Había un fondo de pensiones básico, diversos, complementarios como el fondo complementario médico fabril, con la anterior norma, con la anterior constitución política del Estado. Entonces, el Estado, como les decía, ahora el Estado es más social. ¿Por qué? Porque están reconocidos mayores derechos, tanto ya el trabajador dependiente y el trabajador individual. Toda persona que se dedique a una actividad es considerado un trabajador. Hay un trabajador entre empleado y obrero, pero ambos pueden hacer sus aportes, dependientes o no dependientes, a estas gestoras que son Futuro de Bolivia y la AFP. Bien, esta diversidad de entes gestores de largo plazo nos indica, ha hecho que en un momento ya no sea sustentable el sistema, ha hecho una especie de abanico en el que unos tenían dinero de reserva y otros no, no tenían ni para pagar las rentas del mes de sus pasivos.
porque llegó un momento en que los activos eran tan poquitos y los pasivos eran más. En un sistema de reparto, para mantener el equilibrio, se debería tener, nos indica, por lo menos 10 activos para un pasivo. ¿Por qué? De lo contrario, no funcionaba esta modalidad de financiamiento y por lo tanto no había una forma, nos indica, de aplicar el principio de intergeneracional que señala que los jóvenes activos de hoy son la fuerza de trabajo y dan ese aporte para las personas que ya han pasado al servicio pasivo y que ahora son considerados viejitos y reciben su renta. Eso era en la anterior ley de pensiones. ¿Qué quiere decir eso? Con la anterior ley de pensiones y con lo que el Estado, papá Estado, se hacía cargo, y ustedes muy bien saben que cuando el Estado hace con los gobiernos neoliberales, cuando el Estado se hacía cargo de administrar alguna entidad, el Estado no lo administraba como debería, sino esa empresa, esa dirección entraba en quiebra, ingresaba en desfalcos, en vez de ganar, perdía, el Estado tenía que recuperar. Entonces, en esa época, ¿qué se hacía con los gobiernos neoliberales? Los trabajadores activos, los jóvenes, con los descuentos que le hacían las empresas, ese mismo dinero iba hacia los aportes para los viejitos, para que tengan una renta. Entonces, ahí ya no había se podía decir, cada trabajador no tenía una cuenta individual, sino todos aportaban a una caja grande. Los 10,000 trabajadores aportaban a una caja y de esa caja sacaba el Estado para dar su renta a las personas que ya han pasado al servicio pasivo, a las personas que ya han pasado a ser jubilados. Entonces, ahí nadie sabía cuánto tenía, como es ahora. Uno va ahora a cualquiera de las AFPs, saca su extracto y te dice ahí, el señor Frank Nayala tiene tantos aportes en esta AFP. Yo la verdad me he admirado, ayer he sacado, yo he trabajado desde mis 21 años, he sido oficial de diligencias, he trabajado desde el año 99, he revisado mis aportes, ya había tenido más de 20 años de aportes, 10 años más puedo convertirme en un jubilado, en un dentista, me alegró ayer. Imagínense uno ya, tanto tengo, ¿con cuántos aportes puedo jubilar? Entonces, antes no era eso, compañero, todos aportaban a una caja grande. ¿Por qué? Porque el Estado, con los gobiernos neoliberales, ellos lo administraban, ellos se cargo, bueno, como todo político o todo partido político, se puede decir, bueno, ingresan a estar, entre comillas, entre paréntesis, a aprovecharse de ese cargo que tenía y hacían desvío de esos dineros que hacían los trabajadores para su jubilación. Eso ocurría con la anterior ley de pensiones. ¿Por qué? Porque la misma constitución de esa época establecía que el Estado debería hacerse cargo. Entonces, como la anterior constitución política del Estado indicaba eso, la ley también tenía que estar subordinada a esa constitución y el Estado era quien se encargaba. Esta parte como conocimiento, como historia, nos sirve. Pero ahora es la constitución política del Estado y a todo eso. Tiende a que cada trabajador, con lo que pueda este trabajador jubilar. ¿Por qué? Porque son sus aportes. Es el esfuerzo producto de su trabajo. Entonces, a eso apunta esta ley de pensiones. Entonces, llegamos, dice, el momento en que se crea otro sistema que se llama seguro social obligatorio. ¿Qué es el seguro social obligatorio? Así lo llamaba la ley de pensiones abrogada, la 1732 del 20 de noviembre del año 1996, y esta ley determinaba las siguientes prestaciones. Esta ley ya ha sido abrogada. Estamos hablando de la 1732 del año 96. Seguros de riesgos profesionales, riesgo común, jubilación, seguro de sobrevivientes, muerte, gastos funerarios.
Ojo, dice, algunas prestaciones han cambiado con esta ley de pensión. Ahora están administrados por la capitalización individual AFP Futuro de Bolivia Previsión y en vez de reparto aplica las AFPs. O sea, estas entidades, estas gestoras ya han ingresado con la nueva ley de pensiones a que ellos van a hacer la administración. El Estado ya no se hace cargo. ¿Por qué? Porque el Estado tenía en su momento, ha administrado, pero lo ha administrado mal. Y ustedes recordarán en esas épocas de los años 80, 85, cuando las minas se han cerrado. Había más personas, o sea, que ya no trabajaban. Eran personas, la minería es lo que sostenía el Estado. Yacimientos todavía no eran, ahora como conocemos yacimientos, que es el eje principal, el sostén del Estado, no. Hablando de los años 60, 70, 80, era la minería lo que era el eje principal del Estado para poder vender los minerales y el Estado también recibía dineros por la exportación y la venta de minerales. Pero justamente en el año de 1985, bajo la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, ustedes se recordaron esa gran fase, compatriotas, Bolivia se nos muere, ¿qué hacemos? Relocalización, cesaremos empresas, el Estado no puede sostener económicamente a tantos trabajadores. Esa frase ustedes han llevado en derecho constitucional, porque ahí se ha violado ese principio que tenía, señalaba también la Constitución de que el Estado prioridad era el trabajo, pero a través de ese decreto supremo, el 21060, se dicta y se relocaliza a varias personas. Y esas personas, algunos tenían la edad para jubilarse, a algunos les faltaba edad, algunos recién estaban empezando. Y como decíamos hace instantes, hace 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, los trabajadores jóvenes lo que aportaban, ese dinero iba a una sola caja y de esa caja el Estado daba a las personas de la tercera edad para que puedan tener mensualmente su renta. Pero con esta relocalización, cierre de empresas, fábricas, ya los trabajadores activos eran pocos y los jubilados, los que han alcanzado a jubilarse, a volverse, eran varios. Entonces, 100 trabajadores para 10,000 ya rentistas ya no alcanzaba. El Estado ya no tenía dinero. Ustedes se recordarán, tal vez, bueno, han llevado esto en teoría del Estado y en derecho constitucional. Se han levantado las personas que han perdido sus trabajos y que se han convertido en personas desempleadas. Se han levantado, o sea, a mí me faltaba 5 años para jubilarme. Yo tengo un riesgo profesional, he perdido mi pierna en la mina, me he hecho volar con la dinamita. Mis pulmones ya no sirven. ¿Por qué? Porque trabajo en las minas, ese polvo que yo aspiraba han dañado mis pulmones y tengo ese riesgo profesional y soy dentista, pero con este cierre ya no voy a tener nada ni derecho a la salud. Se han levantado ahí los jubilados, han hecho marchas y el Estado ya ha buscado ayuda, pedía ayuda extranjera para pagar eh, sostenerlos, esas personas que ya tenían que ser obligatoriamente rentistas. El Estado estaba sacando de un lugar a otro, o sea, con los préstamos que se hacía, porque ya en esa época de los años 80, 90, Bolivia ya estaba un poquito económicamente mal, entonces se sostenía, pero ya el Estado ha ido cambiando, llega nuestro presidente Evo Morales Ayma, que sale de la sociedad, y Evo Morales Ayma mismo es producto de esa relocalización. Él era de Orinoco, en Oruro. Al cierre de las minas se ha ido a Cochabamba, al Chapare, a volverse un hombre de agricultura. Entonces, en ese sentido ya esa visión que él ha visto como su gente, como la sociedad boliviana, teniendo normas, leyes, siendo un país rico en minería, en vegetal, en animales, en todo, y teníamos que pedir limosnas o prestarnos del Estado extranjero para poder pagar sueldos, salarios y a los dentistas. Entonces, en ese sentido, su objetivo principal también era ya de modificar la anterior constitución política del Estado, porque todo está en base a las normas y a las leyes. Entonces, como historia lo tenemos. Entonces, ahí ya el Estado ya no se hace cargo.
de administrar las rentas ni los aportes de los trabajadores. El Estado, ¿qué ha hecho? Ha dado a empresas privadas para que ellos puedan administrar lo que hoy conocemos, lo que a uno le hace el descuento de su salario. ¿Para qué? Para que cuando tenga una edad determinada pueda sobrevivir, vivir con esa rentita que tiene. Entonces, ahí ha sido ese gran cambio, compañeros. También se ha implantado, también hay gastos funerarios solamente que ambos forman, como nos indica, contraparte del seguro de muerte y sobreviviente. Este seguro obligatorio, en la actual, seguro de riesgos profesionales, la jubilación, seguro de sobreviviente, gastos funerarios, el futuro de Bolivia y previsión. Van a de que estas personas, estos trabajadores puedan ser beneficiados con estos cuatro: seguro de riesgos, riesgo común, jubilación, seguro de sobreviviente y gastos funerarios. En fecha de 1 de mayo de 1997, el anterior sistema de reparto estuvo vigente hasta el 30 de abril de 1997. Hasta esa fecha estaba a cargo. Luego ya pasa a las entidades privadas para que estas empresas privadas puedan sostener esto. ¿Qué nos dice esto? Perdón. También administran las AFPs, pero ya no con la ley 1732, sino con las nuevas normas hasta que se crea el ente gestor que depende íntegramente de gestar los seguros. Entonces saldrá una norma en tiempo breve que administre. Además, si bien un tiempo estas AFPs han estado, nos indica, administrando una parte de las prestaciones de la seguridad social, esto no implica que de ninguna manera que este periodo de la seguridad social haya sido privada. No hay seguridad social privada en el mundo entero. Siempre explico, lo que pasa es que su administración ha sido concesionada para la fiscalización y el manejo normativo del Estado. En el seguro a largo plazo tenemos que ver tres sistemas, los cuales tenemos que comparar y trabajar con diferencias simultáneas. ¿Cuáles son esas? ¿Qué tiempo ha estado vigente el seguro social obligatorio para la modalidad de la capitalización individual? En fecha 1 de mayo de 1997, porque hasta el 30 de abril de ese año se ha financiado al otro sistema de repartos. El 1 de mayo se ha pasado a un seguro social obligatorio. La segunda fecha, el corte de enero del 2011, porque hasta esa fecha se ha financiado el seguro social obligatorio. ¿Qué quiere decir? Imagínense, el Estado seguía. Tal vez alguien se recuerde, alguien de la edad de sándwich lo decía. Eran esos trabajadores que estaban entre los 45 a 50 años, que tenían un aporte, casi de 20 años, pero no tenían la edad suficiente. Generación Pero, sándwich era, doctor. perdón. La generación sándwich. Gracias, compañero. La generación sándwich. Estos trabajadores de entidades públicas, privadas, ya estaban en el limbo, se podría decir, que tenían unos buenos aportes de 20 años y que no había desabastecimiento, no había fuentes de trabajo, pero estaban avanzando. Por eso se ha caracterizado lo que son los gobiernos neoliberales. El Estado que se haga, nosotros desde el Estado, y en el anterior consejo, porque el Estado dice derechos reconocidos, derecho al trabajo, estaba reconocido. Entonces, cuando la Constitución reconoce ese principio, el Estado tiene que sacar cara por el trabajo. Ellos le exigían a esos gobiernos de esa época de que ellos sustenten, busquen recursos para poder que esta generación sándwich puedan tener esa jubilación.
anticipada, porque ya no pueden. Entre ellos habían personas que sí podían trabajar, pero entre ellos había personas que no podían, producto de una enfermedad de trabajo, producto de un accidente de trabajo, han quedado ya inmovilizados. Entonces, se han movido en esa época, se han levantado, había marchas, habían eh, aquí en La Paz huelgas de hambre, han acudido incluso a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT, que el Estado boliviano también está afiliado a esa organización internacional. Han acudido a la Organización de Estados Americanos a dar a conocer la vulneración de los derechos que existe en Bolivia en esa época. Entonces, en esos momentos los gobiernos, si no me equivoco, estaba Gonzalo Sánchez de Lozada en el año 97, ha buscado recursos, les han obligado a que el gobierno pueda sustentar a esa generación sana. Entonces, han logrado financiar y sostenerlos a esos trabajadores de esa época para que se vuelvan jubilados. Como dijo el compañero Rodrigo, la generación Sánchez era muy conocida. Podemos hablar de historia, pero sería muy largo. Entonces, esos trabajadores estaban en el limbo. No sabían si son jubilados o pasarse o seguir trabajando, pero había el cierre de empresas. La única solución era que el Estado se haga cargo. Pero como sabemos, el Estado no podía, porque las empresas estaban privatizadas. Todas las empresas, Entel, Ende, Comibol, Lioy Aéreo Boliviano, Lioy Aéreo Boliviano se ha cerrado por eso. Entonces, han buscado y han tenido que con la capitalización sacar dinero y darlos a esa generación sándwich para que se vuelvan rentistas. Luego, como estamos hablando del año 1997, luego en el año, como dice, segunda fecha de corte, enero del 2011, porque hasta esa fecha se ha financiado el seguro social obligatorio. El Estado estaba financiando con la colaboración o prestación, se podría decir, de otros estados, más que todo del Fondo Monetario Internacional, es donde en esas épocas el Estado se prestaba dinero y podía pagar sueldos, salarios y pagar rentas. Entonces, ya desde el 2011, ya con esta nueva constitución, por eso decimos, repito, nuestra constitución es más social, más garantista de los derechos individuales colectivos de los trabajadores. Entonces, ahí en las AES está financiando, otorgando estas prestaciones que el Estado lo estaba haciendo hasta esa época. El decreto supremo número 078 del 26 de enero del 2011, decreto supremo número 0822 del 16 de marzo del 2011, reglamentos de prestación. Con este documento recién se da luz verde a las AFPs para que empiecen a aplicar. Estas gestoras empiecen a poder hacer esos cobros, poder organizarse en cuentas individuales de cada trabajador, de cada mujer trabajadora y de hombre trabajador. Porque antes todos aportaban, somos 100 trabajadores, los 100 aportábamos una cajita. Y de esa cajita el Estado, como estaba administrando, sacaba para pagar a los rentistas, a las personas de la tercera edad, a los viejitos, como se dice. Pero eso no, el Estado no lo administra bien. También pensaba, porque esto también ha sido gracias a que han aparecido, la Organización Internacional del Trabajo ha indicado de que debe haber gestoras que administren las cuentas individuales, que ya no sean todos de un aporte único para otros, para los pasivos, activos, no. Cada uno debe tener. Y así también uno se siente seguro. Es cuando uno abre una cuenta corriente en el banco, cada mes puede ir depositando 100 bolivianos, 100 bolivianos, en 12 meses se hacen 1.200 bolivianos. Entonces, qué mejor que el mismo trabajador sepa, aporte y sepa con cuánto se va a jubilar. Entonces, estas AFPs han ingresado. Por eso estas dos gestoras de las AFPs no son bolivianos, son empresas privadas. Pero estas empresas privadas han venido, no solamente están aquí en Bolivia, están en Perú, en Chile, en
en otros países, están manejando. Entonces, estas entidades son conocidas a nivel mundial. Entonces, ellos son los que están manejando actualmente nuestros aportes para que nosotros podamos, de aquí a un tiempo, podernos volver, se puede decir, personas que vamos a vivir de nuestra renta. Estas AFPs también han hecho asignaciones familiares con esta nueva ley de pensiones también. A diferencia de los seguros, están compuestos por subsidios, soporte y apoyo. ¿Cuáles son esas asignaciones que se los hace a los familiares? El hombre trabaja también en derecho de una sociedad. Es hombre, una familia de correlación entre padre y mamá. Puede ser que el padre sea trabajador dependiente de una entidad pública o privada, como trabajador también con los descuentos que le hacen, también tiene derecho a que su esposa, su hijo, sus hijos puedan recibir asignaciones familiares como ser los suyos. Ustedes, bueno, una persona que en la es un servidor público, está asegurado en la Nacional de Salud, les hacen su descuento para las AFP. Es decir, que esta trabajadora municipio da dotación. Y también esta ley prevé que esta trabajadora debe cuidar su salud. ¿Cómo? Con una buena alimentación. ¿Y cómo vas a acabar esa alimentación? A través del prenatal, subsidio de natalidad, subsidio de lactancia y bueno, el otro que es el subsidio de sepelio, asignaciones familiares. Entonces, acá el hombre trabajador o la mujer trabajadora dependiente puede recibir estas prestaciones de esta alimentación. Y el Estado es de eso, a través de la acá tenemos a la PIL, tenemos al que nos da el Estado. ¿Qué tiene para repartir alimentos, compañeros? ¿Qué se llama? Donde uno hace sus compras a menor precio. ¿Qué se llama? Tipo mutual, tipo mumanal, así es. Sí, Pulpería, ¿Mapa, exactamente. doctor? ¿Perdón? Pulpería. EMAPA, exactamente, EMAPA. El Estado a través de EMAPA, de PIL, hace asignaciones correspondientes. Algunas instituciones, como ser el magisterio mumanal, el ejército o las Fuerzas Armadas tiene a COSMIL, que les hacen estos subsidios a través de prestaciones. Entonces, con esto ya el Estado está asegurando y garantizando que los trabajadores y las mujeres trabajadoras puedan tener una buena alimentación cuando están en prenatal, subsidio de natalidad, subsidio de lactancia. Esas entidades ayudan a que el trabajador pueda tener su alimentación correspondiente y mantener su salud. También se establece en el tercer punto la vivienda de interés social. Los trabajadores también pueden, el empleador puede comprar lotes, puede adjudicar comprar una urbanización o puede comprar hectáreas de tierra donde la empresa puede apersonarse a la alcaldía y correr con el trámite de urbanización. Que compre, ejemplo, 5 hectáreas de terreno. De esas 5 hectáreas lo va a urbanizar, va a ir a la alcaldía, va a pedir los requisitos que se requiere para que el empresario o la empresa pueda urbanizar esos terrenos para sus trabajadores. De esas 5 hectáreas pueden salir como 100 o como 200 lotes de 200 metros cuadrados con un frontis de 10 metros. Entonces, eso también puede adjudicar a nombre de sus trabajadores. ¿Y la empresa qué va a hacer? Va a hacer cobros. Ejemplo, la policía a través de Comipol hace eso.
Cosmil hace eso, Magisterio también hace eso, compran terrenos y les adjudican a sus afiliados. Entonces, cualquier empresa privada o pública también lo puede realizar. Se ocupa de otorgar y adjudicar, nos indica, viviendas para el asegurado y su grupo familiar. Esto también va a ayudar a que el trabajador pueda tener un hogar donde pueda descansar sus horas libres para recobrar su fuerza de trabajo y al día siguiente volver a ir a trabajar. También con eso el trabajador se siente garantizado que su familia esté viviendo en una vivienda dotada por la empresa que ellos mismos también están pagando a través de descuentos que les hacen por caja. Entonces, anteriormente el Estado también daba viviendas a sus trabajadores. No sé si se recuerdan, ahorita se me ha ido de la mente. Había un señor que estaba encargado de esa entidad financiera y por culpa de este señor también les hablo del año 80, 90, que todo el dinero que aportaban los trabajadores a esa caja, como les decía, eh, se lo ha hecho mal uso de ese dinero, se ha apropiado de ese dinero. Dantes, no es Dante Escobar, algo con Dante, pero empezado. Terrenos igual, ha comprado a nombre del Estado, a nombre de a los que estaban aportando y se lo ha apropiado de sus terrenos, ha vendido a otras personas, el dinero que hacen los trabajadores activos se lo ha malversado y por culpa de ese señor también muchas generaciones han tenido ese problema de cómo se van a jubilar. Y este señor era parte de esos gobiernos que estaban manejando en ese entonces, de los gobiernos neoliberales. Ahorita su nombre se me ha escapado, pero conocido era. Si no me equivoco, creo que ya falló, pero él se ha apropiado de un monto de dinero altísimo, se ha apropiado de terrenos que el Estado mismo ha comprado para sus trabajadores. Entonces, eh, la FP no se encarga de comprar vivienda, no, él solo se encarga de administrar lo que les hacen el descuento de sus boletas de pago. Pero también una entidad, por ejemplo, el magisterio, a través de UNAMAL, las Fuerzas Armadas de COSMIL, de la institución policial, también pueden, a través de esas direcciones, pueden comprar terrenos, viviendas para sus beneficios. Pueden hacerlo. La ley no los prohíbe. ¿Por qué? Porque son los mismos trabajadores que están pagando. Y es mucho más seguro que el Estado o alguien que esté administrando estas gestoras puedan hacer mal uso. El Estado ya ha tenido experiencia. Por eso también lo ha mandado a estas dos entidades a manejar esos recursos económicos. Bien, previsiones sociales nos indica. La Constitución, porque el Estado en su artículo 45, parágrafo 3, previsiones sociales, está dentro de la Constitución Política del Estado, que establece el reconocimiento a estos intereses de previsiones sociales. Por ejemplo, ¿dónde está? ¿Algún compañero que tenga a la mano su Constitución Política del Estado, por favor? O compañera, por favor, que esté con su Constitución. Tal vez, compañeros, Rodrigo, por favor, usted que creo que ya tiene todas las leyes, está haciendo compendio de leyes. Ya, doctor, dígame, estoy con la Constitución. Por favor, démelo lectura al artículo 45 de la Constitución Política del Estado. Ya. 45. Sí. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. Romanos 2. La seguridad social se presta bajo los principios de la universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde
al Estado con control y participación social. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas, maternidad y paternidad, riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campos, discapacidad y necesidades especiales, desempleo y pérdida de empleo, orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte, vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. El Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario e equitativo. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura con una visión y práctica intercultural. Gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y postnatal. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. Muy bien, aprovecharé tu gentileza, compañero Rodrigo, por favor, démelo lectura al artículo 46 de la misma Constitución, donde dice derecho al trabajo y al empleo. Ese artículo más, por favor. Todas las personas tienen derecho al trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración al salario justo, equitativo y satisfactorio que les asegure para sí y su familia una existencia digna, a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Romanos 3, se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. Muchas gracias, compañeros Rodrigo. Vean, por eso yo les indicaba, la Constitución por que el Estado tiene dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte dogmática se ha reconocido más derechos. Hoy en día la persona natural, como nosotros, siendo dependientes o no dependientes de un empleador, tenemos esa protección por parte del Estado. Tenemos ese derecho a tener una seguridad social haciendo nuestros aportes. Haciendo nuestros aportes ya estamos entrando a este régimen. Este artículo 45 está reconociendo lo que habíamos visto hace instantes. El sistema integral de seguro de riesgos profesionales, invalidez, riesgos laborales, riesgo laboral, gastos funerarios. Acá es un principio. Por eso dice, el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario, equitativo. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura con una visión y práctica intercultural. O sea, aquí ya no está discriminando a nadie. El hombre de la ciudad, ejemplo, un obrero que se dedica a un maestro constructor, puede ir a estas dos gestoras, decir, señoras, señores, quiero aportar para mi vejez. La gestora no le va a negar, le va a decir, sí, adelante, porque está en la Constitución Política del Estado. Porque usted como hombre constructor o como persona constructora puede sufrir algún accidente, alguna enfermedad, algo. Usted tiene el derecho asegurado. Una familia del campo que se dedica a la agricultura en el occidente también puede asegurarse. Puede aportar mensualmente como persona individual, porque ¿a qué se dedica? Soy hombre agricultor, me dedico al cultivo de papa, etcétera, de quinoa, haba, etcétera. Ok,
crío ganado. Ah, entonces usted también es un trabajador independiente, no depende de un jefe. Tal vez de su esposa que le debe manejar, pero ya más o menos. Puede asegurarse, puede volver. A su esposa también lo puede asegurar. Entonces, en la misma Constitución están reconocidos lo que hemos hablado hace instantes, lo que está en la diapositiva número 1. El derecho al trabajo, que está en el artículo 46, que dice sección tercera, derecho al trabajo y al empleo. El trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional sin discriminación. Al hombre que trabaja en la ciudad, al hombre que trabaja en el campo, no hay discriminación. Son por iguales trabajadores. Las AFPs, Futuro de Bolivia y la AFP Previsión les van a, nomás dándole los requisitos correspondientes, les van a admitir para que puedan volverse trabajadores. Yo les voy a mandar, lo tengo ya los afiches, ahí están los requisitos para cada uno. Gastos funerarios, renta de vejez, por invalidez, todo está, lo tengo, compañeros. Les voy a mandar voy a hacer escanear, los voy a mandar en PDF. Entonces, ya todos, al decir, no es discriminatorio ni el trabajo, ni las personas del área rural o del área de la ciudad. No. Automáticamente ellos, si ven, quieren, tampoco les obliga el Estado a que no, usted tiene que hacer sus aportes para que sea un rentista, no. Es de forma voluntaria. Entonces, si la persona que se dedica a una actividad laboral y quiere, yo diría, asegurar su futuro, porque todos vamos a llegar a una edad determinada. Entonces, para no estar dependiendo de los hijos, ustedes saben que los hijos son prestados, cumplen la mayoría de edad, eh, adquieren una profesión o un oficio, o tal vez se van a ir al exterior a buscar nuevas expectativas, el padre y la madre se quedan solitos, ya no pueden a veces ni valerse por sí mismo. Entonces esto de volverse una persona dentista les va a ayudar bastante. Entonces eso ayudaría, por eso es también de carácter voluntario, no les fuerza, el Estado no le va a forzar, ni la misma ley establece la obligación coercitiva para que una persona pueda volverse dentista. Entonces, esos principios están señalados en la Constitución Política del Estado, lo que ha dado lectura acá el compañero Rodrigo, en la diapositiva número, dice, previsiones sociales. Bien, continuando. En estas previsiones sociales que está instaurada en la Constitución Política del Estado, en el artículo 45, parágrafo 3, previsiones sociales, Constitución Política del Estado, lo que ha dado lectura el compañero está, régimen de seguridad, atención, enfermedad, epidemias, enfermedades, etcétera. Ahí está. No hay decreto supremo, labores de campo, ley, no hay. Corto plazo, se mantiene con un sistema de reparto porque todo lo que ingresa tiene que salir, no puede ahorrar. Salud no se ahorra, sino hay que invertir todo. Largo plazo, tiene que capitalizarse porque el derecho es expectaticio. Por eso una capitalización no es colectiva, sino es individual. Nuestro dinero, o sea, estas entidades o gestoras como ser el Futuro de Bolivia y Previsión AFP, son empresas extranjeras. Al ser empresas extranjeras que están manejando, ellos manejan dinero, y no manejan dinero en poca cantidad, manejan dinero en grandes cantidades. Se puede decir hasta millones de bolivianos. Incluso se ha escuchado en los noticieros de que el Estado alguna vez o algunas veces se ha prestado dinero de estas gestoras, pero ellos al manejar ese dinero también no lo prestan pues, así nomás al Estado. Ya tome papá Estado para que usted invierta en carretera, invierta en salud, educación, etcétera, no. Como el Estado ya no se presta del Fondo Monetario Internacional, una entidad internacional que está manejado por grandes capitalistas, en este caso Estados Unidos, el Estado al ya no prestarse a créditos del Fondo Monetario Internacional, se presta de estas entidades, de estas gestoras, pero estas gestoras no prestan el dinero
así nomás, y nos prestan el dinero con ciertos intereses al Estado. Y el Estado debe devolver el capital que se ha prestado y más intereses. Entonces, por eso también estas gestoras invierten bienes. El trabajador no puede sentirse, dice, inseguro al momento de que vaya y diga, señor, AFP de futuro, ya tengo yo 60 años, quiero jubilar. Tengo las cotizaciones, pues, tengo un análisis, un seguimiento, un trabajo individual, revisará, sí, le dirá vuelvas en tal fecha para ver si tenemos alguna observación o usted ya pasa nomás a hacer al servicio pasivo. Entonces, la FP le va a llamar y el trabajador o la trabajadora va a volver y le dirá, sí, evidentemente usted cumple con los requisitos, tiene aportes y pasa a ser una persona jubilada. Entonces, por eso estas dos gestoras no solamente están en Bolivia, están a nivel mundial, internacional son estas. Incluso ustedes alguna vez habrán visto los partidos europeos. Llevan en su camiseta AFP, BBB, Previsión, AFP, llevan. ¿Por qué? Porque son empresas que manejan empresas grandes. Por ejemplo, yo he podido ingresar a, al Perú. Perú es una empresa grande que tiene, ejemplo, minas, tienen ferrocarriles, aviación, todo, y está manejando previsión AFP en todo el Perú. Y Perú creo que son casi de 30 millones de habitantes. Entonces, son empresas grandes que también hacen buena inversión en los dineros que cada boliviano y boliviana da. Entonces, es lo que podemos decir de que estas AFPs invierten bien y al momento de que una persona se quiera ser parte del servicio pasivo, le van a nomás pasar al servicio pasivo con las cotizaciones que tiene hasta el momento de pedir que se pueda volver una persona jubilada. Bien, en la tercera parte vamos a ver el recurso de reclamación, que el proceso coactivo social, proceso coactivo de seguridad social. ¿Cuál es el seguro que se otorga en corto y largo plazo? Seguros de riesgos profesionales. ¿Cuáles son? Lo vamos a ver a Sí, continuación. En la diapositiva número 20 sí, se traduce todas estas prestaciones que conocemos como pensiones, son prestaciones a los que uno tiene derecho, pero es un derecho expectaticio que comprende tres sistemas. Sistema de reparto, seguro social obligatorio, sistema integral de pensiones, ley 065. ¿Cuál es el primer sistema de reparto? Los seguros de riesgos, seguro de vejez, seguro de muerte, gastos funerarios. El ente gestor, Servicio Nacional de Reparto del SENACI. Entonces, estos 1, 2, 3, 4, 5 están reconocidos dentro de la nueva ley de pensiones. Si no me recuerdo, hemos dado lectura. Están a partir del artículo 34 de la ley de pensiones, donde dice invalidez por riesgo profesional. Ahí ustedes pueden ver, creo que la mayoría también ya tiene la de pensiones, habla sobre estos riesgos. ¿En qué caso se puede dar? Por ejemplo, algún compañero que tenga a la mano el código de la ley de pensiones, por favor. Compañero Rodrigo, por favor, voy a soltar que me pueda cooperar con dar lectura a la ley de pensiones. ¿Qué artículo? Artículo 34 de la ley de pensiones, pero me lo lees desde el capítulo 5, donde dice las letras grandes. Artículo 34. Sí. Invalidez por riesgo profesional. ¿Pero qué dice el título? Capítulo 5, invalidez por riesgo profesional. Adelante.
Artículo 34, prestación de invalidez. La prestación de invalidez por riesgo profesional se otorga en caso de sufrir invalidez parcial o invalidez total definitiva a causa de accidente de trabajo y o enfermedad de trabajo. La presentación de invalidez por riesgo profesional comprende el pago. 1. La pensión de invalidez o indemnización por riesgo profesional, según corresponda a favor del asegurado dependiente. 2. 10% mensual del monto actualizado de la pensión de invalidez total o parcial, según corresponda, con destino a la cuenta personal previsional. 3. Pensiones por muerte o derechohabientes de primer o segundo grado, vitalicias y temporal. Derechohabientes. Habientes de primer o segundo grado, vitalicias y temporal según correspondan. Al fallecimiento del asegurado dependiente de pensión con pensión de invalidez. 4. Gastos funerarios al fallecimiento del asegurado dependiente con pensiones de invalidez. Eso es el artículo 34, doctor. El artículo, el 35 más, por favor, Rodrigo. Artículo 35, requisitos de cobertura. Para obtener una prestación de invalidez por riesgo profesional, el asegurado dependiente deberá cumplir conjuntamente los siguientes requisitos de cobertura a la fecha de invalidez. Inciso A, ser menor de 65 años de edad. Inciso B, tener un grado de invalidez calificado mayor a 10% y de origen profesional. Inciso C, en caso de accidente de trabajo, que éste se produzca mientras se encuentra en relación de dependencia laboral que origine la invalidez del asegurado dependiente, o en caso de enfermedad de trabajo, que la invalidez se produzca mientras se encuentra en relación de dependencia laboral o dentro de un plazo de 12 meses computados desde el mes siguiente de concluida la relación de dependencia laboral. Gracias, compañero Rodrigo. ¿Algún compañero más que tenga a la mano la ley de pensiones, por favor? Márquenselo, subrayenlo, pónganlo, orejita. Pregunta Sí, de examen va a doctor. ser. Ya, gracias. Compañeros, Ricardo, muy buenas noches. Por favor, Buenas noches, doctor. me lo da lectura al artículo 37 de dicha norma, por favor. Capítulo 6, muerte por riesgo común. Artículo Adelante. 37. Pensiones por muerte. Las pensiones por muerte originadas por riesgo común se pagarán al fallecimiento de un asegurado no pensionado por invalidez de origen común, menor de 65 años de edad, previo cumplimiento de requisitos establecidos en la presente ley. Las pensiones por muerte consisten en pensiones vitalicias y temporales, según corresponda a favor de los derechohabientes de primer o segundo grado. El artículo 38 más, por favor. Artículo 38. Requisitos de cobertura. Los derechohabientes de un asegurado fallecido por accidente por riesgo común podrán acceder a la pensión por muerte si el asegurado cumplía conjuntamente los siguientes requisitos de cobertura. Inciso A, ser menor de 65 años de edad. Inciso B, contar con al menos 60
cotizaciones pagadas al sistema de reparto, al Seguro Social Obligatorio de largo y o al Sistema Integral de Pensiones. En caso de no contar con menos de 60 cotizaciones, cumplir algunos de los siguientes requisitos. Numeral 1. Contar con primas pagadas al menos durante la mitad del tiempo transcurrido entre el mes de mayo de 1997, fecha de inicio de Seguro Social Obligatorio de largo plazo, y el mes de la fecha de fallecimiento. Numeral 2. Contar con primas pagadas al menos durante la mitad del tiempo transcurrido entre el mes que se inicia la primera relación laboral o el mes de pago de la primera cotización en caso de asegurados independientes y el mes de la fecha de fallecimiento. Número 3. Si entre la fecha de inicio de la primera relación laboral y la fecha de fallecimiento existiere un periodo de cesantía mayor a 60 periodos continuos, debidamente comprobados, contar con primas pagadas al menos durante la mitad del tiempo transcurrido en el mes de inicio de una nueva relación de dependencia laboral posterior a dicha cesantía y el mes de la fecha de fallecimiento. Para Hasta los ese cargo, numerales. Sí, doctor. por favor, es largo. Vamos a ir desarrollando lo que estamos aquí viendo en el cuadro. Eso estamos dando lectura. ¿Te puedes ir al artículo 41, por favor, donde dice muerte por riesgo profesional? Muy bien, doctor. Muerte por riesgo profesional. Artículo 41. Pensiones por muerte. Las pensiones por muerte originadas por riesgo profesional se pagan al fallecimiento de un asegurado dependiente menor a 65 años de edad que no perciba pensión de invalidez de riesgo profesional, previo cumplimiento de requisitos establecidos en la presente ley. Las pensiones por muerte consisten en pensiones vitalicias y temporales según corresponda a favor de los derechohabientes de primer o segundo grado. Ese es el artículo 41, doctor. Ahora el artículo 44, por favor. Artículo 44, gastos funerarios. Se pagarán los gastos funerarios a la persona que acredite haber realizado el pago de gastos funerales del asegurado dependiente fallecido que no hubiera accedido a una pensión de invalidez. Muchas gracias, compañeros. Ricardo, gracias. Bien, Listo, compañeros, doctor. en este cuadro que ustedes ven, dice acá, son prestaciones a los que uno tiene derecho, pero es un derecho expectaticio. El sistema de repartos, que es el SENACIR, estaba hasta el año 97. Es donde el Estado estaba a cargo de administrar esta entidad del SENACIR, en la cual todos los trabajadores activos hacían los aportes. Él se encargaba de administrar y él se encargaba de pagar las rentas a las personas que ya se han convertido en jubilados o han tenido riesgos de invalidez en el trabajo, etcétera. Pero justamente ahorita vamos a ver, acá dice, acá lo he complementado yo, y en el mismo código habla, primera fecha de corte, 1 de mayo del 97, al anterior sistema de reparto estuvo vigente al 30 de abril del 97. La segunda fecha de corte, enero del 2011, porque hasta esa fecha se ha financiado el seguro social obligatorio. Se ha financiado porque el Estado, lo que decía el compañero Rodrigo, la generación Santos estaba en eso. Entonces, el Estado con nuevas gestoras, la AFP de Bolivia, la AFP Previsión, ha creado ya el sistema de social obligatorio, ley 065, el sistema integral de pensiones, la ley 0065, que están a cargo ahora de administrar por las AFPs. Lo que ha dado lectura al compañero Rodrigo y al compañero Ricardo
Es lo que acá estás reconociendo, riesgos de trabajo, riesgos profesionales, riesgo común, jubilación, seguro de sobreviviente y gastos funerarios. Ambas gestoras tienen la obligación, en cualquiera de estos 5, a los herederos que han quedado. Por ejemplo, puede ser que el trabajador, un ejemplo, puede ser que el trabajador ha fallecido a sus 35 años, ha empezado a trabajar desde sus 20 años, tiene 15 años de aporte. Esta persona no es soltera, es soltera. Entonces, esta persona, ¿quiénes van a acudir para cobrar, para pedir los aportes del trabajador? Van a ser los parientes de primer grado. ¿Quiénes son los parientes de primer grado en este caso? Si el trabajador es joven y soltero o soltera. Rodrigo, Doctor, el ¿quién? pariente de primer grado son sus padres. Exactamente, en forma ascendiente. Buscarían los padres. Ahora, si no es los padres, buscarían en forma colateral, que son los hermanos. Ahora, si tuvieran hijos, ya se dice en forma descendiente hacia abajo, la esposa y los hijos serían los herederos. O sea, previamente tiene que declarar heredero, con esa declaratoria de herederos, ir a la AFP, presentar esos requisitos que le va a pedir la AFP, decir, el señor era, el trabajador era soltero, pero tiene 15 años de aporte. Estamos hablando de 180 cotizaciones. Tiene buen monto. Entonces, ellos van a poder apersonarse a estas dos gestoras, Bolivia o la AFP Previsión, y decir, queremos recobrar los aportes que ha hecho mi hijo que ha dependido de una empresa privada. Entonces, la AFP va a recibir la declaratoria de herederos, van a revisar todas las documentaciones y le va a decir, vuelve a ser de aquí a un mes y ahí le vamos a dar su respuesta. Vuelven de aquí de un mes, si efectivamente el señor no había tenido familia, no tiene hijos, ustedes, los papás, van a cobrar el monto que tiene acumulado en su aporte individual que tiene. Entonces, en todo eso, o sea, no solamente tienen derecho la esposa y los hijos. Si el trabajador no tiene esposa e hijo, los papás. Ahora, si el trabajador tiene esposa e hijos, le corresponde a la esposa, o puede ser que la esposa haga fallecido entre los hijos. Entonces, a eso se refiere en estos de seguro de invalidez, el seguro de muerte por riesgo común y los gastos funerarios. Yo les voy a enviar en las fichas que me han dado las dos entidades gestoras, están ahí, un poquito más entendibles. Lo que estamos dando lectura al código, al artículo, también están ahí. Nosotros también estamos manejando esto, la parte teórica y la parte jurídica. Entonces, estas dos gestoras se hacen cargo de todo eso. Tenemos que indican, al ser dependiente ese trabajador y a tener sus aportes, nosotros como entes gestores no nos podemos hacer de la vista gorda, decir, no, el trabajador ha muerto, aquí nadie puede exigir beneficios, pedir que se vuelva dentista la esposa, etcétera. No, nosotros, como el trabajador tiene una familia estable, de acuerdo a la presentación de documentos, son la esposa, los hijos quienes se van a hacer cargo. Caso contrario, son los padres de primer grado. Por eso se habla de primer y segundo grado. Incluso yo justamente ayer hablé con la directora pública, pero le puse este ejemplo. Hay casos que yo conozco que no, los papás han fallecido. El señor no tiene hijos. ¿Quién? Son los hermanos, los colaterales. Puedes hablar ascendientes, descendientes y colaterales. Entonces, ellos son, acaba hasta el segundo grado, pero pueden ser llamados hasta el tercer grado para que puedan cobrar los beneficios que le corresponde a la trabajadora o al trabajador. Entonces, generalmente de estos problemas ocurren bastantes. Ustedes que alguna vez se van a ir a pasar por la Plaza del Estudiante, por la 20 de octubre, van a ver que las entidades de gestoras de las AFP están llenos porque hay un problema inmenso de estos tipos de riesgos profesionales, riesgos comunes, de muerte, etcétera. Entonces,
Esto nos sirve a nosotros para poder establecer qué principios, bajo qué normativa jurídica y qué artículo tenemos que basar. Por eso ustedes subrayenselo el artículo 34, el 35, el 37, el 38 y el 44. Poco a poco vamos a ir desglosando. Eso es lo que estamos hablando aquí, los seguros a largo plazo. Y al final, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en la última decimos, por eso entra en vigencia desde el año 97, al anterior sistema. Desde el 97 ya han ingresado a este nuevo sistema, o sea, los trabajadores que han ingresado el 96. Por ejemplo, Ricardo, ¿tú cuántos años ya estás en tu fuente laboral? Más de 30 años, doctor, ya estoy pasando mi aporte. Entonces, tú estabas que en el Senacir también has hecho tus aportes, ¿verdad? Sí, estoy en Senacir, he hecho mis aportes, unos 5 años de mi ser. Senacir. Y luego hasta del 97 ya has pasado a las AFPs. AFP Futuro, sí, Futuro. Ya. Rodrigo, mi estimado Rodrigo Morales, ¿cuántos años de servicio tienes vos, hermano? Yo, doctor, apenas tengo 15 años, doctor. He empezado con AFP Futuro. Ya ves, sí, casi estamos. Sí, yo también tengo 20 años, tengo. He empezado cuando era oficial de diligencias en el juzgado, desde el año 99. Desde ahí he aportado a las AFP, sí. Entonces, bueno, un ejemplo, el compañero Ricardo, por ejemplo, ha aportado en la anterior, en la CENACIR, donde todos aportaban a una caja chica, lo decimos para así, porque todos los trabajos llegaban. No teníamos estas cuentas individuales que ahora las entidades gestoras de la AFP Previsión y AFP Futuro de Bolivia nos tienen. Por eso ahora, antes, por ejemplo, no se conocía esto, lo que es nuestro extracto. Ahora todos los trabajadores tienen ese extracto. Por eso les decía, entre comillas, paréntesis, pareciera que fuera una cuenta corriente de un banco. Cada mes depositas 100 bolivianos, sacas de aquí a 13 meses, ya tienes, ahí verificas que tienes un acumulado de 1.200 bolivianos. Y es bueno, bueno, personalmente es muy bueno esta aseguradora porque ahí uno sabe con cuánto está teniendo, con cuánto está aportando. Yo ayer me admiraba, he ido de tiempo y me dicen, ya tiene usted más de 20 años, 10 años más, ya pues me puedo jubilar, digo yo. Entonces, así compañeros, ahora sí, el docente presto a escuchar algunas preguntas del primer tema avanzado, compañeros. Doctor, buenas noches, le habla Damaris. Compañera Damaris, muy buenas noches, un placer escucharla y me alegra que esté bien. Adelante. Doctor, una consulta respecto al tema de la APS, ¿cuál sería el rol según el Código de Pensiones? Supuestamente, cuando en la práctica se ve las evaluaciones y las revisiones, la APS también es como un filtro al final para el monto y la regulación de los seguros. ¿Eso podría, por favor, explicarme cuál sería la función de acuerdo a la ley de pensiones? O sea, las entes gestoras tienen la función específica de administrar todos los aportes que hacen los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Cuando la empresa, al momento de pagarle un salario a su trabajador, le hacen los descuentos para la Caja Nacional de Salud, a la caja que está asegurado y más para las AFPs. Ese dinero que hace el descuento, el empleador lo envía a la AFP directamente. Entonces, la AFP ya tiene inserto en su cuenta individual cuánto se le está descontando al trabajador. Ustedes muy bien saben que cada 1 de mayo sale un decreto supremo que el salario mínimo nacional ha incrementado un porcentaje. Entonces, la AFP también hace ese cobro desde el momento que sale el decreto supremo, digamos, hacía un aporte de 350 bolivianos para la AFP. Al siguiente año sube a
400. Entonces, eso la AFP tiene que manejarlo y administrarlo de una buena forma. Y así también el trabajador puede hacer seguimiento a que esta entidad de las AFPs está manejando correctamente con sus aportes. Porque hay, ejemplo, yo conozco personas que cada mes sacan sus AFPs. Ayer creo que después de 4 años me aproximaba a la AFP y me he sacado mi extracto, me ha dado mi código, te dan un código. Y con ese código tú puedes hacer mensualmente. Y hay trabajadores que hacen eso para ver de que esta entidad financiera lo esté manejando, perdón, esta entidad gestora lo esté haciendo una buena administración, cosa que el trabajador y la empresa se sientan seguros que sus trabajadores y sus trabajadoras puedan tener una jubilación de aquí a unos años, de acuerdo a sus aportes, tener una buena renta, una renta para ser jubilados. Esa es la entidad, la gestora, es el de administrar. Ahora, como ente gestora también puede, como les decía hace instantes, estos entes gestores al gobierno, se escuché eso en las informaciones, estas gestoras son como bancos, están agarrando, tienen en sus depósitos, en sus arcas, tienen mucho dinero, porque es a nivel Bolivia. Entonces, ellos también tienen que hacer crecer ese capital que están agarrando. Entonces, prestan al Estado. El Estado sabía prestar para creación de nuevos ítems en salud, educación, construir mercados, colegios, carreteras, etcétera. Entonces, el Estado se presta, porque antes, con los gobiernos neoliberales, el Estado se prestaba dinero del Fondo Monetario Internacional, pero ahora, como hay otras relaciones de estas entidades de las previsiones, se presta dinero. El objetivo principal de estos entes gestores es que puedan administrar correctamente estos dineros que están siendo retenidos por ellos, están siendo retenidos, no pueden devolver hasta que se vuelvan jubilados o pueda el trabajador tener algún accidente de trabajo por invalidez, por muerte común, como hemos dado lectura hace rato. Entonces, y ahí los derechos habientes, las personas que tengan derecho pueden acudir y pedir lo que es el beneficio social a través de esta normativa jurídica. Ahora, lo que tú me indicas, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Y siempre yo les he dicho, ustedes siempre tienen que dar lectura al primer artículo de cada norma, porque ahí nos está indicando cuál es el objetivo de esta ley, a qué abarca y qué cosas va a contemplar. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Título 1, disposiciones generales. Capítulo 1, objeto, principios y definiciones. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer la administración del sistema integral de pensiones, así como las prestaciones y beneficios que otorga a los bolivianos y las bolivianas en sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. Es lo que ha dado lectura el compañero Rodrigo. ¿A qué artículo ha dado lectura, compañero Rodrigo? Al 40, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, esos principios se están manejando. Lo que podemos decir, compañera, es que el objetivo de estas entidades financieras es de administrar correctamente el dinero que van depositando los empleadores de sus trabajadores. Eso le puedo decir, compañera, que me ha hecho la pregunta. Bien, ¿algún compañero que también quiere realizar alguna pregunta? Compañero Ricardo, te pediré un favor más. Dime, doctor. Y los demás compañeros hagan seguimiento, por favor. Ya, hemos dado lectura al artículo 1 de la presente ley. Dámelo lectura al artículo 3 de dicha norma, por favor. Artículo 3, doctor. Sí.
Artículo 3. Principios de la seguridad social de largo plazo. Los principios que rigen la presente ley son los siguientes. Inciso A. Universalidad. Es la garantía de protección y acceso de las bolivianas y los bolivianos a la seguridad social de largo plazo, sin que exista discriminación por la clase de trabajo que realizan, por la forma de remuneración que perciben, por el nivel económico en que se encuentran y sin que exista discriminación por sexo, intragenérica ni religión. A ver, Inciso B. ahí, Ricardo, a ver, Sí, doctor. a ver. ¿A qué se refiere sin discriminación laboral? A ver, ustedes que han leído, que han llevado derecho constitucional. En el derecho constitucional dice, todo boliviano y boliviana tiene derecho al trabajo, ¿verdad? No podemos discriminar, ¿no ve? Eso nos está diciendo. ¿No ve? O el docente se equivoca. Está bien, doctor, está bien. Ustedes han escuchado el año 2020 con esto de la pandemia, etcétera. Las trabajadoras sexuales que prestan servicios, ¿son trabajadoras o no son trabajadoras? Trabajadoras. Son trabajadoras. Por su trabajo perciben un ingreso económico. Ellas, por ejemplo, se han organizado, más antes se han organizado, pero no les hacían caso no les hacían caso. Ellas tienen una organización de trabajadoras sexuales a nivel Bolivia, a nivel departamento. Ellas, por ejemplo, aducían y decían, indican, nosotros somos trabajadoras sexuales, prestamos servicios, como dice la Constitución Pública del Estado y como ha dado lectura también aquel compañero Ricardo al artículo 3, principios de la seguridad social. Estas personas, estas damas, indicaban de que ellas querían ser parte de este seguro o de esta ley de pensiones, que deberían y queremos hacer nuestros aportes individuales para que nosotros, igual, cuando tengamos una edad o tal vez podamos sufrir algún accidente en nuestro trabajo, alguna enfermedad, podamos convertirnos en asegurados. Que las entidades financieras como la AFP, la AFP y la prisión puedan a nosotros asegurarnos y darnos una renta vitalicia. O si no, a nuestros descendientes, a los que sean llamados por ley por la declaratoria de derechos. Pregunta, ¿estas personas estarán incluidos en esta ley del seguro de la ley de pensiones o no? Sí, sí, doctor. Damaris, ¿qué opinas? ¿Están o no están están contemplados dentro de nuestra norma o no? Doctor, Sí, como adelante. como dice en el artículo, están inmersos las personas que, inclusive el fondo de pensiones puede ser hasta privado. Una persona, digamos, que deja de trabajar por 2 meses o 3 meses, puede hacerlo voluntariamente, o sea, él saca el prorrateo al que estaba, del último pago que estaba pagando, digamos en el hipotético, casi 350 bolivianos. Entonces, él por su cuenta, para no perder esa correlatividad, puede pagar por mes. Esa Entonces, hasta continuidad, tiene que dar continuidad. continuidad. Sí. Y así hasta su próxima reincorporación laboral. Entonces, que pueda ser deducible desde su trabajo. Todos pueden hacer lo mismo, hasta los empresarios privados, personas que inclusive pueden incrementar el monto de pago, ¿no? Pueden incrementar para tener una mejor renta cuando depende del ingreso, ¿no? Sí, no, efectivamente, yo, por ejemplo, ayer hablé con la directora, era una dama,
Muy amablemente hemos conversado como una media hora. Le dije lo que tú has dicho. ¿Qué pasa, ejemplo, si el trabajador pierde su trabajo, pero quiere continuidad porque 2 meses o 3 meses o 6 meses sin aporte, eso afectaría a que esperar como 6 meses. Puede hacerlo. ¿En base en qué? En base a la última boleta de pago. O caso contrario, dice, si él ganaba 5,000 y no tiene para depositar, nos retrocederíamos al salario mínimo nacional. De ese salario mínimo nacional vamos a sacar un porcentaje de cuánto tiene que depositar. Pero eso también afectaría, nos dice, cuando le va a tocar jubilarse, digamos que tenía que recibir 1,000 bolivianos, le tocaría entre 750 a 800 bolivianos. Generalmente nosotros dejamos a criterio, dice, del trabajador, porque nosotros no somos quienes para obligarle a cuánto tiene que depositar. Pero por lógica, dice, por lógica, tendría nomás que mantenerlo con lo que estaba ganando en su última boleta de pago, porque eso va a hacer de que su renta sea un poco más altito, más elevado, ya no 750, 800, sino 1,000 bolivianos. Entonces, se podría hacer. Y este artículo 3 también está diciendo, o sea, todos, o sea, esta nueva constitución, por eso decimos, y repito, nuestra constitución es más social. Está llamando a todas las y los bolivianos para que voluntariamente accedan a este seguro, porque estando jóvenes, bueno, la lógica es, estando jóvenes hay que aprovecharlo, trabajaremos, hay que trabajar. Ahora la ley dice también, antes en la anterior ley de pensiones, que solo podían acceder a estas jubilaciones o a estas prestaciones las personas que tendrían que depender de un empleador, de un patrón, de una institución pública o de una institución privada. Pero muchos, por ejemplo, un mecánico, a veces un mecánico, por ejemplo, para una movilidad te lo arregla por más de 1,000 bolivianos y que arregle al mes 10 bolivianos, tiene un ingreso económico de 10,000 bolivianos. Entonces, esta persona puede aprovechar y inscribirse, ir a la AFP, pedir los requisitos, decir, queremos volvernos parte de esta entidad de las gestoras. Entonces, queremos aportar. Entonces, ellos se pueden volver, porque ellos mismos son empleados, ellos mismos son sus jefes, sus patrones, sus empleadores. Entonces, la ley establece eso. Por eso habla ya este principio, lo que ha dado lectura el compañero Ricardo, universalidad. ¿Qué quiere decir? No discrimina a nadie, llama a todos, a trabajadores del campo, del agro, a todos. Por eso ese ejemplo les colocaba yo de las trabajadoras sexuales. Son trabajadoras y deberían acceder. Y la entidad gestora te va a preguntar, ¿cuál es su desempeño laboral? Dirá, pues, trabajadora sexual. Ah, muy bien. Entonces, ella está aportando como trabajadora sexual. Entonces, ahí le va a inscribir, le va a decir, le va a dar una cuenta. Cada 5 usted tiene que hacer un depósito a esta cuenta que es a la AFP, pero que está yendo a su cuenta individual. A eso se llama universalidad. Compañero Ricardo, por favor, voy a nuevamente que me colabores con dar lectura al siguiente inciso, creo que era la B. Inciso B, interculturalidad. Es el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y derechos de convivencia entre las culturas del Estado Plurinacional de Bolivia, respecto a la seguridad social de largo plazo, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 8, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Un ratito ahí, Ricardo. ¿Está bien, doctor? Rodrigo, a ver, el artículo 8, hermano, de la Constitución Política del Estado. Aquí, la vi tenido subrayado todo, miren. Artículo 8. 8. Aquí está. Desde el encabezamiento, el título, ¿qué dice ese capítulo? Ustedes ya lo saben, principios, valores y fines. Desde ahí, ¿qué dice? Desde ahí, dámelo lectura. Capítulo 2, principios, valores y fines del Estado. Artículo. Ya, al artículo 8, saltate. El Estado asume y promueve como principios éticos, morales
de la sociedad plural, ama aquella, ama Yuya, ama Sua. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Suma camaña, vivir bien. Ñandeco, vida armoniosa. Tecocabi, vida buena. Ibimarael, tierra sin mar. Y Capaña, camino o vida noble. Hasta ahí. Muchas gracias, compañero Rodrigo. ¿Por qué el artículo 3 en su interculturalidad, que es en el parágrafo 9, menciona esto? Sabemos nosotros que las fuentes del derecho son la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. En la anterior Constitución Política del Estado no estaban considerados ni reconocidos estos principios o valores del Amayuya, Amaqueya, Amasuya. No. Por eso nuestra Constitución ha insertado estos principios y valores y lo ha insertado a la ley de pensiones, lo que es esta palabra interculturalidad, que quiere decir que el Estado, a través de sus normas, llama, reconoce a todos los pueblos indígenas originarios campesinos y que cada uno de ellos pueden ser parte también de esta ley de pensión. Les pueden llamar y pueden inscribirse a estas gestoras que son la ley de, perdón, a estas gestoras que son Futuro de Bolivia, AFP, porque estos hermanos, entre comillas, campesinos que viven en las áreas rurales, también son trabajadores, agricultores, ganaderos, etcétera. Entonces, ellos también son trabajadores. La persona que, por ejemplo, yo no conozco el norte de La Paz, pero hay colonias donde viven personas interculturales que se dedican a ser guías de turismo. Estas personas o estos nativos también son trabajadores y pueden, y ellos ya dominan el castellano, han hecho la primaria o la secundaria, algunos pueden también inscribirse y decir, yo también soy un trabajador, soy guía de turismo, manejo el aymara, mi idioma nativo, soy guía de turismo, entonces quiero también aportar. Entonces, ellos también pueden ser llamados a esta ley y pueden inscribirse a que puedan hacer sus aportes mensualmente. Por eso está como principio lo toca la interculturalidad, lo que ha dado lectura al compañero Ricardo. Adelante, Ricardo, ahora sí, por favor, continuaremos. Inciso C, integralidad. Se refiere al otorgamiento de las prestaciones de la seguridad social de largo plazo, acorde con los colectivos que se van a proteger a través de la articulación de los regímenes que componen el sistema integral de pensiones. Ya. El siguiente. Inciso D, equidad. Es el otorgamiento ecuánime de prestaciones por las contribuciones efectuadas a la seguridad social de largo plazo y de beneficios reconocidos en la presente ley. Se está refiriendo, por ejemplo, a accidentes laborales, accidentes de muerte, incapacidades, riesgo común, jubilación. A eso se está refiriendo la integridad. Adelante, compañero Ricardo, perdón. Inciso E, solidaridad. Es la protección a los asegurados menos favorecidos con participación de todos los aportantes al sistema integral de pensiones y de las bolivianas y los bolivianos con mayores ingresos de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Adelante. Te faltan 4 principios más, Ricardo. Inciso F, unidad de gestión. Es la articulación de políticas, procedimientos y prestaciones en la seguridad social de largo plazo,
a fin de cumplir el objeto de la presente ley. Inciso G. Economía. Es la gestión efectiva, racional y prudente de los recursos de la seguridad social de largo plazo, manteniendo el equilibrio actuarial y financiero necesarios para otorgar las prestaciones y beneficios establecidos en la presente ley. Inciso H. Oportunidad. Es el reconocimiento y otorgamiento de prestaciones y beneficios de la seguridad social de largo plazo en el momento en que en derecho corresponda. Inciso I. Eficacia. Es el correcto uso de los recursos de la seguridad social de largo plazo para garantizar el pago de las prestaciones y beneficios que esta ley otorga. Inciso J. Igualdad de género. Es proveer mecanismos necesarios y suficientes para cesar brechas de desigualdad en las prestaciones y beneficios de la seguridad social de largo plazo entre hombres y mujeres. Muchas gracias, compañero Ricardo. Miren, esta ley lleva los mismos principios y valores que reconoce nuestra Constitución Política del Estado. Ustedes están llevando procesal orgánico. Han tocado el artículo 3 de dicha norma. Igual habla, igualdad, solidaridad, gratuidad. Igual tiene varios principios. Toda norma, toda ley, siempre les he dicho, tienen que dar lectura por lo menos al primer artículo. Ya te está indicando, te está introduciendo a que esa norma, ¿para qué se ha creado? ¿Cuál es el objetivo de esa norma? ¿A dónde, a quiénes protege dicha norma? Entonces, ahí ya nos está hablando, imagínense, los principios son amplios, generacionales, habla del hombre y de la mujer, de la integridad, de la equidad, interculturalidad, economía. ¿Por qué? Porque todos, hombres y mujeres, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, se han reconocido esos principios que todos teníamos, pero que no estaba reconocido, como el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, principios éticos. Nuestros antepasados, nuestros pueblos originarios manejaban esos principios, pero no estaba reconocido y el Estado no los reconocía si es que no estaba insertado en la Constitución Política del Estado. Pero ahora sí ya está insertado y por eso se habla de esos principios. Los principios se han aumentado y al aumentarse esos principios, también nuestra Constitución se ha convertido en una Constitución social. ¿Por qué? Ha dado lectura al compañero Rodrigo al Seguro Social, que está reconocido en la Constitución Política del Estado, en la cual dice que todo hombre o mujer tiene derecho a estar reconocido, a tener una seguridad social, a tener una renta digna, de acuerdo a su trabajo, a su esfuerzo. Dice, hombre o mujer, no está discriminando, no está tampoco desconociendo esos derechos. Entonces, por eso la Constitución, esos términos casi lo manejan todos los artículos. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, seguridad de préstamo del trabajo, al régimen de seguridad social. El Estado garantiza. ¿Cómo garantiza el Estado? A través de esta norma. ¿Por qué? Porque está inserto en la parte dogmática. Ustedes saben que la Constitución se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. En esta parte dogmática está insertado estos derechos que tienen las personas de tener una seguridad social, garantizar una seguridad social a las y los trabajadores. Y el Estado siempre va a haber. Por eso el Estado tiene lo que es un Ministerio de Trabajo. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura. La Constitución lo indica y la Ley de Pensiones también lo ratifica ese principio. Servicio a la seguridad social. Y la Constitución lo reconoce, la Ley de Pensiones también. Entonces, todo va enmarcado a una ley. Ustedes subrayenselo, pongan los resaltador, el artículo 45 y 46 lo vamos a manejar, porque está, la Ley de Pensiones se va a agarrar de esos artículos, porque esos artículos
lo va a desenvolver en la ley de pensiones, compañeros. Entonces, eso podemos hablar del primer tema, compañeros. Yo les voy a mandar, tengo ya todo, que vamos a avanzar también. Todo esto lo voy a hacer escanear, compañeros, porque sé que también ya algunos de ustedes les van a pedir algunas orientaciones. Voy a hacer escanear y les voy a mandar por PDF, compañeros. Mañana también voy a salir y si está abierto mi amigo que me lo escanea, les voy a mandar mañana mismo. Entonces, ahora ya hemos terminado el primer tema, compañeros, de nuestra materia que es seguridad social. ¿Qué tiempo más tenemos, compañeros? Rodrigo, por favor. Rodrigo se durmió. Compañeros, yo les rogaría un poquito, quedemos acá, por favor. Hemos acabado ya el primer tema. Vamos a ingresar a la próxima. Vamos a coser como ahora hemos cosido, lo hemos acabado. Ya el Zoom ya no se va a cortar. Entonces, quedemos acá, por favor. Avanzamos al próximo martes que nos toca. Entonces, les voy a estar mandando también ya el tercer tema en las diapositivas. Ustedes ya lo tienen, el dossier, lo tienen también la diapositiva del segundo tema. Entonces, quedemos acá, por favor. Ya va a ser las 10. Entonces, quedemos acá, por favor. Y les agradezco y estoy tomando en cuenta también la asistencia. Tenemos 31 participantes. Entonces, voy a tomar en cuenta con las capturas que he sacado. Entonces, quedemos acá, por favor, y buenas noches. Se cuidan porque el frío está fuerte. Buenas noches, Hasta luego, Buenas doctor. noches, Buenas doctor. noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, hasta luego, doctor.